Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 4 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos profesores, estudiantes, personal administrativo, amigos de la Universidad Minuto de Dios, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros seguidores en redes sociales que nos están reportando constantemente la sintonía del programa de muchas ciudades y de muchas partes del mundo. Un saludo muy especial para ellos. Siempre buscando temas especiales, invitados muy especiales también que quieren acompañarnos en Generación Empresa. Hoy no es la excepción. Hoy tengo un invitado que además es amigo mío, amigo de la Mm. casa, y quise invitarlo a Generación Empresa, Luis Ricardo Carvajal Reyes. Hola Ricardo, bienvenido a Generación Empresa, ¿cómo está? César, ¿cómo estás? Bien, bien. Rica- Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo es amigo mío, somos compañeros de la época del colegio, vecinos de Salesiano de Vitama. Ricardo es filósofo, sociólogo, especialista en magíster en filosofía contemporánea, es docente y es también coordinador del Colegio Ismael Perdomo de Ciudad Bolívar, forma parte de los representantes coordinadores en la coordinación del distrito y tiene muchos cargos y demás. Tiene una historia de vida muy interesante, fue sacerdote, estuvo muchos años con la comunidad de los dominicos, ahora está felizmente casado, tiene su familia y demás. De verdad, un gran amigo y un gran profesional. Un gusto, Ricardo, que haya aceptado la invitación. Ricardo, cuando lo quise invitar a Generación Empresa, usted me propuso un tema que considero muy importante, sobre todo en estos tiempos que ya comienzan a oler a elecciones y a ser preelectorales. Usted nos propuso que hablemos hoy en Generación Empresa de los mecanismos de participación dentro de la democracia colombiana. ¿Por qué consideró usted importante plantear este tema hoy para Generación Empresa? Precisamente por el estigma que tiene el tema de participar o de mecanismo de participación con la mirada de la política, la mirada tradicional de la política, y nada más alejado de la participación en el sentido en el que la Constitución de 1991 lo quiso poner, más alejado que de eso está muy alejado del tema de la democracia electoral o electorera como la que la entendemos en este país. Cuando revisamos la Constitución del 91, dentro de los aportes de la Constitución del 91 está ese capitulito de los mecanismos de participación: iniciativa popular legislativa, plebiscito, referendo, el cabildo abierto, el voto y demás. ¿Por qué de alguna manera, por un lado, la revocatoria del mandato, que tal vez es la que más conocemos? ¿Por qué por un lado no son tan conocidos por nuestros queridos ciudadanos y por qué por otro lado no se aprovechan estos mecanismos de una debida manera? Porque la Constitución, la Constitución de 1991 presenta un cambio radical en las ideas de organización política en la nación. Ese cambio radical que está en la Constitución no ha sido asimilado plenamente por la nacionalidad o por la nación colombiana, entendida como el grupo de de personas que hacemos parte de la nación. Eso tiene que ver con un esfuerzo por educar a la nación, a los ciudadanos, para ejercer el poder participativamente, como como abre el espacio de la Constitución. Entonces, el lío es ese, el lío es, como decía la Biblia, es vino nuevo en odres viejos, y ahí sí es muy complicado. ¿Mm? Ricardo, ¿usted cree en su pensar y en su sentimiento y en todo lo que usted ha estudiado de verdad? ¿Siente que realmente a la clase política, a los constituyentes, les ha interesado en algún momento que el pueblo colombiano participe plenamente en política o más bien que siga desinformado? Uy, esa es una pregunta. La clase política tradicional, obviamente no. Y nos damos cuenta que a pesar de la Constitución de 1991, 30 años después, que cumplimos este año, 30 años después de la Constitución, la clase política tradicional sigue anclada en el poder de Colombia. La idea de esa Constitución era
desanclar esa clase política tradicional, pero no se ha podido. No se ha podido simplemente por varias razones, porque la clase política tradicional en nuestro país y en el mundo entero está aliada del poder económico y de los medios de comunicación, lo que permite una desinformación total y un manejo total de la cotidianidad de la nación. Y en segundo lugar, pues porque ha faltado, y eso sí, me da culpa como educador y como educadores que somos, ha faltado que de verdad los educadores nos pongamos en la tarea de transformar la conciencia política de nuestros estudiantes hacia la real participación e injerencia en las decisiones que nos conciernen a todos. Ricardo, ese es un tema complejo y que se vuelve tabú en la academia y usted lo debe vivir a diario como lo vivo yo. Hay muchos docentes que consideran que su obligación es transmitir un microcurrículo y nada más. Otros consideramos que nuestra obligación va mucho más allá y que si fuera solamente de transmisión un microcurrículo, los chicos pueden googlear y probablemente aprendan más que con nosotros. Tal vez algunos creemos que es importante despertar opinión. ¿Por qué se polariza tanto esa situación, inclusive desde la docencia? De verdad hay docentes que consideran que uno no tiene por qué despertar opinión de los muchachos, que si despierta opinión los está adoctrinando, cosas así. ¿Por qué se da esa polarización tan extrema en un medio como el educativo que siempre debería invitar al pensamiento? Pues la polarización es el resultado final de una serie de conceptos culturales que tienen las personas, ¿sí? De distinción. Nosotros somos una nación católica, por ejemplo. A nosotros generalmente lo juzgamos entre lo bueno y lo malo siempre. O sea, desde las telenovelas hasta cualquier noticia, intentamos buscar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ahí en adelante, toda esa, todos esos conceptos culturales los ponemos en todos los ámbitos de nuestra vida. La educación, obviamente, como uno de los ámbitos fundamentales de la sociedad, también está permeada por ese tema, por ese tipo de conceptualización básica, o como lo diría Emmanuel Kant, ¿no? Los a priori que uno tiene, que la vida es así, que hay que clasificarla de esta manera. Y ahí nos polarizamos todos. Sin embargo, ahí se han hecho muchos esfuerzos, inclusive desde educación, para evitar esa polarización y tratar, porque es que el tema tampoco es que el medio sea lo más bueno, es olvidarnos de esos viejos conceptos y empezar a crear conceptos nuevos que nos permitan avanzar como sociedad. En ese sentido, bueno, otra situación es el asunto de el juicio personal, individual, que cada uno tiene, ¿no? Nosotros políticamente nos han educado con el lema de un hombre, un voto, una opinión. ¿M? Entonces, cada quien hace su propia opinión sin importar, sin tener en cuenta las construcciones de opiniones comunitarias o de opiniones comunes en las que se basan los mecanismos de participación. ¿M? O sea, ese es el meollo del asunto, ¿no? Si nosotros vamos a entender la participación desde el plano netamente individual, la convertimos en clientelismo y la participación dista mucho de ser eso, porque el clientelismo tiene que ver con satisfacer a los clientes, satisfacer las necesidades individuales de un grupo, de un individuo o de un grupo de individuos. En cambio, la participación consiste en, entre todos, tomar unas decisiones que nos favorezcan a todos, que es una situación bien distinta. Ricardo, y usted que es filósofo y en eso nos da sopa y seco al suscrito y a todos nuestros oyentes, hay continua discusión sobre la validez de la democracia como un sistema ideal, entre comillas, de gobierno, además porque muchísimos, si usted lo sabe, han escrito sobre qué tan válido es
que sea muy correcta la elección de las mayorías, ¿no? Mayorías que Mm. pueden ser manipuladas y demás, como lo sabemos, o que se puede negociar un voto y demás. ¿Usted siente que en el transcurso de los años realmente la democracia colombiana ha avanzado o se ha deteriorado? Nosotros tenemos una democracia fuerte en términos electorales, electoreros. O sea, muy pocas veces se cuestiona la validez de los resultados que da la registraduría y hay muy pocos indicios de fraudes electorales reales, pues rumores todos los que usted quiera, pero indicios o cosas que prosperen al respecto. No, y es democracia electorera, o sea, los mecanismos electorales están afinados en este país, afinados de tal manera, no sabemos, que para que no se roben o no se compren o no se desvíen los votos, o para que no sepamos cuando eso sucede, pero están afinados. Sin embargo, la democracia electoral no es la democracia, no es democracia. La idea de la democracia significa que entre todos tomamos decisiones y que esas decisiones que tomamos entre todos, que finalmente las decisiones no solamente se toman por votación, sino pueden tomarse por consenso, pueden tomarse por diálogo. Esas decisiones pueden tomarse de múltiples formas y esas decisiones eh, en las que intervenimos todos, que es lo que es la idea de la democracia participativa, pues obviamente nos deberían o nos deben favorecer a todos los que intervenimos. Pero ese es el otro tema, ¿no? El tema es que nosotros decimos el Congreso es elegido por los colombianos. ¿Mm? Y en el Congreso se toman las decisiones, pero las decisiones que favorecen a quién, al pueblo, a las personas que votaron por esos congresistas o a los que pagaron las campañas de esos congresistas, a los que a los que les hablan al oído a los congresistas, llámense medios económicos, llámense gremios, llámense políticos de turno fuertes. Ese es el tema, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos presidentes electos, de que en nuestra historia republicana solo tengamos una persona que subió al poder no por votación, sino por otra maniobra política que fue Rojas Pinilla, no quiere decir que nuestra democracia sea lo fuerte y lo robusta y lo real que intentan pintarlo, ¿no? El tema de la democracia no es solamente el tema de elegir y ser elegido, es el tema de tener voz, de tener voto, de poder opinar, de poder intervenir en decisiones, de ejercer control político y control fiscal sobre los dineros de la nación. Todo ese tipo de cosas hacen parte de la democracia. Entonces, en esos términos, sí, yo no creo que nuestra democracia sea tan fuerte como dicen. O sea, no es una democracia fuerte ni es una democracia real. Eh, Mientras que lo escuchaba hablar, usted me estaba yendo en mi mente por allá a 1956 y después a 1970. La mal llamada dictadura de Rojas Pinilla, digo mal llamada porque realmente él llegó al poder por un acuerdo político, casi que le pidieron que tomara el Ujú. poder. Claro que después se quedó 6 años. Pero los papás de uno que lo quería uno tanto y que eran tan radicales que si nacían liberales eran liberales hasta muerte y si nacían conservadores eran conservadores, no había más opciones, dicen que lo hizo muy bien. Y dicen que en 1970 le robaron las elecciones de frente. Ahorita que hablaba usted de robos no demostrados, así como suspicacias de robo, yo creo que de hecho el robo de las Sí, elecciones de 1970 dio origen a un movimiento guerrillero famoso con el que tomó el nombre del día 19 de abril. del día de las elecciones que le robaron a Rojas Pinilla. Ricardo, en un año ya tenemos nuevo presidente, pero antes de ese año, de que tengamos nuevo presidente, van a pasar muchas cosas en este país. Es un país que tiene en este momento una situación social convulsionada más que nunca. Yo creo que tal vez que se ha evidenciado, porque yo creo que la situación social fuerte y de diferencias y de maltrato y de hambre y de miseria ha existido siempre, solo que ahora se hace más visible por las redes sociales, por los celulares, porque la gente graba lo que ve y demás.
Y la gente siempre pone las esperanzas en los nuevos candidatos. Eh, yo soy de los que digo que póngale el nombre que ponga, es más de lo mismo. ¿Usted qué visión tiene? ¿Sí tenemos alguna, o sea, sé que no es fácil la respuesta porque ni siquiera está claro en los candidatos que van a estar, pero sí tenemos esperanza de que con alguno de ellos este país vaya a comenzar un cambio, por lo menos paulatino, porque no se va a dar rápidamente? Los anarquistas de la Revolución Española decían cuando ponían las bombas o cuando hacían sus, sus, sus acciones de guerra, decían, pero pues, ¿qué sentido tiene poner una bomba en una parque de un pueblo donde hay sola gente del pueblo, donde de pronto hay uno que otro importante? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces ellos contestaban con una frase bastante inteligente, y que a mí me parece que es que en los momentos de crisis es la frase que hay que decir, ¿no? Ellos decían, pues después de la bomba, cualquier cosa que surja es mejor que en lo que estamos. Eso al referirse que ya la situación del país es tan precaria, tan mala, que llevamos tantos años, casi siglos, un par de siglos, en las manos de los mismos, haciendo las mismas cosas, robando el mismo dinero. Inclusive tenemos nietos y bisnietos de expresidentes de hace 100 años aspirando a los nuevos cargos y todo ese tipo de cosas, el hecho que aparezca una persona o algunas personas que sean nuevos nombres, que no tengan la tradición de la oligarquía política de este país, me parece que el solo hecho de que puedan llegar o que estén opcionados para llegar, significa un cambio bueno y radical para la nación. ¿Mm? Es mi sentir, no es lo que yo pienso. Pero más allá de eso, siento que eh, hay un despertar que no tiene que ver con nombres, ni tiene que ver con ideologías políticas, ni tiene que ver con partidos formados. Es que hay muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, que están diciéndonos al resto de la sociedad: esta sociedad no nos está brindando esperanzas, no nos está mostrando futuros, no nos está brindando oportunidades. ¿Qué día hablaba yo con un familiar cuya hija tiene 13 años, 12 años, está en séptimo grado? Y él con mucha vehemencia me decía, es que yo estoy mirando la oportunidad de, en cuanto yo pueda sacar a mi niña de aquí, de este país, la saco, porque aquí no hay nada más que hacer. ¿Cómo es posible que uno, como padre de familia, le dé el bachillerato, le dé la, mm, la universidad a su hijo, y el hijo tenga que en un momento dado manejar un taxi o comprarse una bicicleta para hacer rapis, porque como profesional o como bachiller no hay ninguna oportunidad para él en este país? Y esos son cuestionamientos que es para nosotros, ¿no? Y entonces yo le decía, yo sí pienso es que mis hijos, tratar de que mis hijos, así como yo mismo lo hice, de quedarse en este país a buscar solucionar o a buscar o tratar de hacer cosas para mejorar el futuro de nuestras nuevas generaciones. Entonces yo vuelvo y digo, no, o sea, si yo no me comprometo con ningún candidato, no hago campaña por nadie, pero sí creo que deben haber personas, nombres nuevos, candidatos nuevos, que no representen la vieja política y la vieja manera de hacer política, y que es esa manera clientelista, oportunista y gamonalista que tenemos en este país. ¿No? Qué Entonces, chévere, qué sí. chévere cuando uno como docente le abre esos espacios a los muchachos, porque es espectacular. Los chicos Mm, quieren hacerse escuchar. Cuando hay elecciones, por ejemplo, como yo manejo asignaturas como muy de la línea política, como gestión pública y otras,
dentro del semestre los hago estudiar los programas de gobierno de los diferentes candidatos. Claramente tomo posición sobre cuáles, en mi concepto, César Ortiz descarto y cuáles no, pero eso no quiere decir que esa es la posición de ellos, pero sí estudiamos los programas de todos y demás, y eso genera importantes debates, y yo aspiro, tal vez de manera ilusa, a que ellos voten por un programa y no en contra de, o porque nos van a volver Venezuela, o por el que dijo tal, o por nada de eso, ni menos por un tamal, ni por una teja, haciendo claridad que para muchas personas ese tamal, esa teja, esos 50.000 pesos puede ser la diferencia de una semana, y entonces eso lo hace fácilmente manipulable por los políticos. Ricardo, ahorita escuchándolo a usted, quiero aprovechar, no lo he hecho nunca realmente desde que tengo Generación de Empresa 2 años, pero hoy quiero dedicarle este programa a un estudiante mío que se llama Carlos Arturo. Hablé con él ayer. El muchacho que salió en noticias estos días en City TV y que acaba de salir en Caracol dentro de los hechos de violencia de Colombia, de Bogotá, que lo atracaron y por robarle la cicla lo asesinaron, es hermano de mi querido ex estudiante, de mi querido graduado. Ayer hablé con él, charlamos mucho rato. Quiero dedicarle este programa a él porque eso que él está viviendo hoy en su entorno familiar, ese dolor de la muerte de un chico que salía a trabajar, lo atracaron frente a su casa y salía a trabajar y lo asesinaron por robar la cicla, esa es una realidad que han vivido miles de personas acá y que tiene muchas cosas de fondo, y con eso con Ricardo hemos hablado yo creo que horas como amigos, tiene muchas cosas de fondo, pero sí quiero dedicar este programa a él y a su familia, y a todas las personas que como él han sufrido la violencia de este país de alguna manera. Ricardo, los mecanismos de participación como están no han funcionado. Hablemos específicamente del voto porque estamos cerca de elecciones. Somos un país abstencionista, un país en el que en presidenciales, en el mejor de los escenarios, votamos el 55% de 32 millones de colombianos habilitados para votar. En legislativas votamos más o menos el 45%. ¿Por qué la apatía de la gente? Yo tengo dos teorías que escucho siempre. Unos los que dicen es que mi voto no cambia nada, es que mi voto no ayuda, pero es que si fueran muchos votos ayudaría. Y otro, pues que muchísimos de esos votos evidentemente están negociados y pues se vota por el que compre el voto. ¿Qué visión tiene usted? ¿Por qué no sé si el término sea, tanta indolencia ante la democracia? ¿Por qué muchos colombianos prefieren quedarse acostados en su cama y no salir a votar? Eso se llama así perentoriamente, o sea, si fuera un examen y hubiera una rayita nomás, yo podría contestarlo con una palabra, con dos palabras. Eso se llama conciencia individual. Nosotros somos individualistas, solo pensamos primero yo, después yo y todas las veces yo, y segundo yo, y si acaso, mi familia, si acaso. Porque en términos, y así nos hemos criado, así nos han educado. Nuestro sistema evaluativo desde preescolar hasta 11 es individualista, es formándole la conciencia individual y la competitividad para que usted se salve solo. ¿m? Ujú. Sin pensar en el otro, sin pensar en el que está al lado. Eso de pensar en el otro lo llaman, bueno, en el peor de los casos y algunos sectores lo llaman comunismo, pero algunos, algunos otros le llamamos amor al prójimo o yo lo llamo conciencia comunitaria. Y nosotros no estamos educados en la idea de la comunitariedad, ¿m? En la idea de que para ser yo tengo que estar entre otros, que yo no puedo hacerme individualmente ni puedo ser individualmente. Y una sociedad se construye entre muchos, no lo construye uno solo. ¿M? Nosotros educamos para el éxito individual, no para el éxito colectivo. La educación en este país debería hacer un cambio radical hacia la colectivización, bueno, esa palabra suena a la comunitariedad, a que nos sentamos comunidad, a que sentamos que nosotros vivimos unos con otros y que cada uno desde lo suyo le aporta a su sociedad. ¿Mm? Yo, por ejemplo, cuando voy en mi carro por la 30 en un semáforo hay un señor, bueno, ya no lo he visto últimamente, pero hace algunos años, antes de la pandemia, había un señor que se vestía con un overol siempre limpio, o sea, tenía varios overoles, siempre limpio,
y cuando en los 30 segundos que demora la luz roja, él le dejaba perfectamente limpio a uno el vidrio delantero del carro, o sea, no de que dejaba chorriones, no dejaba nada, y daba gusto, ¿no? Entonces yo decía, y siempre, uy, yo le voy a dar 2.000, le voy a dar, le daba buen dinero, pues porque se preocupaba por ser el mejor en lo que hacía. ¿M? Sé que esa era una labor de supervivencia de él, pero una sociedad respetuosa de la gente valoraría tanto esa actividad de él que la hacía excelentemente como la actividad del neurobiólogo que está sí me hago entender, ¿no? O sea, cada quien desde lo suyo le aporta a su sociedad y la sociedad debe recompensarle a cada quien desde el aporte que haga, así sea mínimo. ¿M? Entonces, esa es la idea de la conciencia individual. Cuando uno ve niños con hambre en La Guajira o ve, por no ir más lejos, todos estos muchachos sin horizontes, algunos con problemas de drogadicción, que parchan en los parques porque la educación no les brindó oportunidad y cuando el sistema educativo pudo los expulsó del sistema y están en los parches llenos de droga, formando pandillas. Uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? No, es que como sociedad estamos produciendo eso, porque permitimos que muchos acumulen, se acumule más de lo necesario. Y que muchos tengan necesidades y no puedan acceder ni siquiera a los medios básicos de vida. Y eso que produce conciencias individuales en las que un empresario cualquiera que puede tener posgrados, puede tener títulos, puede tener, vota por el que le brinda el contrato, así sus ideas políticas le parezcan garrafales, porque lo he visto y en personas muy cercanas a mí que uno se sienta a hablar con ellos y sus ideas son al son de un tinto o de un café o de un traguito, ellos hablan y dicen y tienen unas ideas políticas muy interesantes. Pero cuando votan, los ve uno con la camiseta del candidato de turno, que uno dice, no, pero usted nada que ver con lo que usted y yo charlamos. No, lo que pasa es que el hombre me va a votar unos contratos. Y simple. Entonces su conciencia individualista lo lleva a tomar decisiones políticas y las decisiones políticas nunca deben ser individuales. Las decisiones políticas siempre son colectivas. Y de eso se trata la participación. Fíjense que en los colegios, por ejemplo, educamos a los niños desde la Constitución del 91 y la Ley General de Educación, la 115 del 94, eh, se creó lo que se llama gobiernos escolares. La idea del gobierno escolar es para que los estudiantes empiecen a participar en las decisiones que se toman institucionalmente. Sí, entonces hay un consejo de estudiantes, hay un consejo académico, hay un comité de convivencia, hay un consejo directivo y ahí hay representantes de estudiantes, de padres de familia, de todo eso. Hay un personero de los estudiantes, hay un contralor de los estudiantes. Y entonces se hace el ejercicio electoral en el colegio para que nombrar esas personas. ¿Y qué vemos en los colegios? Los mismos vicios de la política tradicional. Niños repartiendo colombinas a los niños de primaria para que voten por ellos. Niños prometiendo, como dice la canción de A quién engañas, abuelo, prometiendo puentes donde no hay ríos. Entonces en los colegios es prometiendo fiestas, gym days, piscinas, pistas de atletismo, salidas, y eso lo hacen. Y resultan electos el que más prometió y el que más repartió. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reproduciendo todos los vicios del sistema electoral en los colegios y no estamos promoviendo ninguna participación. ¿M? Porque esos muchachos que hacen eso, a lo sumo, cuando terminan de personeros, van a 2 o 3 reuniones al año
Y cuando terminan, a lo sumo, alguno que otro empieza a hacer su carrera política, empezando por las juntas administradoras locales. ¿M? Pero la mayoría se desentienden de eso. Es más, ni siquiera después participan en política de una manera clara, o en las juntas de acción comunal, o en muchos de esos mecanismos que tenemos dizque, para participar políticamente. Entonces, desde ahí está, o sea, desde la formación de la conciencia individual es donde está el tema de que ¿por qué no participamos? Pues porque somos individualistas, porque uno participa cuando le conviene y no participa cuando no le conviene, o cuando no hay ningún interés mío individual de por medio, yo para qué me meto en eso. ¿Mm? Y eso sucede. Ese escenario se probó mucho en la famosa consulta anticorrupción, que necesitaba un número X de votos superior a 11 millones para que las 8 preguntas fueran, digamos, fueran obligadas a tramitarse en el Congreso como ley de la República. Y miles de colombianos no participaron simplemente porque ese día no les dan certificado electoral y no les dan un día libre o medio día libre. Eso está comprobado Mm. que fue así, que fue así. Ricardo, somos expertos en Locombia, en ver y en criticar duramente la realidad de nuestros vecinos y en no analizar con la misma dureza la nuestra. Mm. Me acuerdo de esa frase por allá de la Biblia que dice que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Por ejemplo, sentimos mucha solidaridad con nuestros hermanos venezolanos con su tragedia de dictadura, porque se están desplazando, porque vienen a Colombia de Sudamérica, pero no miramos cuántos colombianos han tenido que salir de Colombia, muchos por tema de violencia, pero también muchísimos por falta de oportunidades. Lo que usted decía de que hoy en día los jóvenes quieren salir, eso es una realidad. Muchas veces ni siquiera los jóvenes, también los viejos, porque no ven oportunidades en este país, porque están mamados de la violencia, de la inseguridad, de los trancones, de no ver, de haber estudiado, usted lo sabe, uno que en la academia tiene que estudiar. ¿Qué? Estudiar para subir un escalafón y después, ¿qué? O sea, ¿qué tanta diferencia la relación costo-beneficio de lo que usted invierte en su educación comparado con lo que gana en Colombia? ¿Será que se justifica? Me hizo acordar usted de un Twitter que viene estos días, de esos Twitter que me hacen reír y que me parecen Twitter inteligentes. Lo subía una chica y colocó, en Colombia tenemos los jóvenes 3 opciones, claro, era muy radical. Decía, trabajar en Teleperformers o en cualquiera de esas compañías, hacer webcam, si somos bonitas, si estamos buenas, o salir del país. Y decía ella, y si esas son las 3 opciones que tenemos los jóvenes, este país está jodido. ¿Cómo generar esperanza, Ricardo? O sea, ¿cómo generar esperanza real? O sea, que no frustre a la gente. Nosotros desde la docencia queremos ver las cosas con una mirada medianamente optimista. Queremos que los jóvenes sigan creyendo que hay posibilidades. Queremos decirles que hay un mañana y que hay sueños que cumplir. Pero ¿cómo hacemos para que esa realidad real no los frustre? Para que realmente esos esfuerzos que ellos hacen por cambiar su vida realmente se vean representados por lo menos en una posibilidad de cambiar la vida suya y la de su entorno. Pues yo la verdad, o sea, yo hace, si te acordás, hace 3 meses, 2 meses y medio tenía un optimismo tal vez desaforado por lo que estaba pasando. A mí me parecía que esa situación de hace 2 meses era un despertar de la nación, un despertar que se fue durmiendo o lo fueron callando más bien por decisiones de algunos políticos de carrera, entre los que se cuentan los sindicalistas, por decisiones de algunos otros que miedosos que nos pareció que había que retirar o que había que bajarle a la espuma. Y realmente creo que dejamos solos a los que representaban la esperanza, que eran los jóvenes, y los que aún la representan. Pero en este momento, con todo el manejo de los medios, porque es que esa es otra cosa garrafal, que los medios tradicionales de comunicación manejan la información como, como les parece, por no decir otra cosa. ¿Mm? Y por el manejo de los medios, ellos fueron reducidos, ese estallido social fue reducido a una bandada de vándalos que sin Dios ni ley que van por las ciudades haciendo estragos. Y eso, ni lo uno ni lo otro es cierto. ¿Mm?
Yo sí pienso que la esperanza está ahí. Creo que la capacidad de autogestión de la juventud colombiana es grande, porque no se dejan morir de hambre, no se dejan amilanar por las situaciones. O sea, uno cuando yo llevo 16 años trabajando en Ciudad Bolívar, pero antes de esos trabajos en Ciudad Bolívar, trabajé en USME durante 5 años y trabajé aquí en Tunjuelito durante otros 7 años más o menos. O sea, en barrios populares, en las localidades populares de Bogotá. Pues no he estado en Suba, que también es por el estilo, o en San Cristóbal, que es todas esas localidades es donde está el grueso de la clase popular colombiana, bogotana. ¿M? Y he visto los esfuerzos que desde muchos rincones y desde muchos ámbitos sociales hacen los jóvenes por mantenerse vigentes desde el ámbito musical, bueno, la escena musical, por ejemplo, en USME o en Ciudad Bolívar, en torno a música metal o al rap. Es impresionante, y hacen festivales se mantienen vigentes y convocan jóvenes y es muy impresionante lo que hacen colectivos de jóvenes en torno a eso. Al tema deportivo, campeonatos de banquitas, campeonatos de microfútbol, ciclopaseos, por ejemplo, para que sepan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Tunal hay una escuela de ciclismo para viejitos que la conformaron unos jóvenes. Entonces, si usted tiene más de 40 años y no sabe montar en cicla, va al Tunal gratis, le enseñan a montar en cicla y hacen ciclopaseos. Entonces ve uno grupos de 30, 40 viejitos con 20 muchachos montando en cicla por toda la localidad. Y aparte es un reconocimiento del territorio y un afianzamiento de lo cultural y, o sea, un montón de actividades que ni los noticieros tradicionales ni la gran prensa ven como actividades que van formando comunidad, que van mezclando la gente juntando la gente con lazos espirituales indefinibles que hacen que haya esperanza, que hacen que haya, y que va mucho más allá de ir a la iglesia a rezar con un montón de gente, que eso también es importante, para quien, ¿no? para quien lo O crea. al culto, cualquiera que sea la fe que tenga la gente, eso también une personas, la oración y las creencias. Pero la recreación entre todos, la música, todo eso une personas y las hace. Y hace que esos lazos se vayan configurando de tal manera que llegue el momento en que esa comunidad se empodere tanto que tome las riendas de su propia vida y deje de seguir a los de siempre. Y hay comunidades que lo hacen, hay comunidades que lo han hecho, ¿no? Pequeñas, pero uno lo ve. Y que hacen respetar su territorio, que hacen respetar su... En Ciudad Bolívar, por ejemplo, durante el paro nacional se formó un colectivo con la Universidad Distrital que tiene su sede ahí en Ciudad Bolívar, la sede tecnológica, y los colectivos de maestros y maestras oficiales y no oficiales, y las acciones comunales. Y si todavía estamos haciendo, porque yo hago parte de algunos de esos esfuerzos, ollas comunitarias, ¿cómo es? Libratones, o sea, recolección de libros para bibliotecas, cuentería, talleres y eso queda. Y se sigue forjando eso. ¿M? Y se hacen un montón de actividades que le devuelven a uno la esperanza. O sea, yo sí lo digo, o sea, si nos quedamos solamente mirando Caracol y RCN, apague y vámonos. Pero lo que dicen Caracol y RCN no es ni la mitad de lo que sucede en nuestra ciudad y de lo que sucede en nuestro país. No tanto en lo negativo, sino en lo positivo. ¿M? En el montón de organizaciones que están poniéndole el alma, y no quiero hacer propaganda de nada, le están poniendo el alma a sacar adelante este país.
¿Mm? Ricardo, todas esas expresiones que usted nos comenta y que efectivamente son poco visibles para el resto de la ciudad y de Colombia, de alguna manera son manifestaciones de supervivencia, de solidaridad, de humanidad que hemos perdido el resto, porque esas personas que las están viviendo y que usted comparte esas experiencias son personas supremamente pobres, llenos, pero de carencias, que muchas veces no tienen acceso a servicios públicos, que la gran mayoría llegan desplazados de otras ciudades por la violencia de Colombia a llegar a Bogotá a que les tiremos la puerta en la cara. Es decir, son expresiones realmente de amor, de ese amor que muchas veces todo el mundo pregona, pero que muy poquito aplicamos. Y efectivamente, los canales tradicionales nunca mostrarán eso, nunca mostrarán esas expresiones. Mostrarán a esos barrios cuando haya violencia y siempre Ujú. estigmatizándolos como parte de la violencia del país. Eh, bueno, aquí en Generación Empresa ya tiene un espacio abierto, ¿no? Cuando usted quiera hacer visible esos proyectos o algo, me dice, invita a sus muchachos y con mucho gusto hacemos programas y lo hacemos visibles para nuestra comunidad. Eh, Usted como docente, ¿cuál es el reto? ¿Cómo mira usted el mañana? No, mire que pues, la idea en este espacio que habíamos era hablar de la manera como está ahí en este momento llegando a los niveles de participación, pues a una parte de la participación en educación que me parece que es importante. O sea, yo sí creo que en este momento es el momento ideal para que todas las personas que tenemos inquietudes sobre la transformación de nuestra nación y la transformación de la educación en nuestra nación, empecemos a pensar en eso, ¿no? O sea, la Constitución, como lo decíamos, lleva 30 años, la Ley General de Educación va a cumplir 26 años desde 1994 y es el momento de echarle mano a eso y empezar a construir una nueva realidad, porque es que la nueva realidad, le comentaba ayer, César, que uno ve que la alcaldesa, la secretaria de Educación, la ministra de Educación hablan de nuevas realidades, que yo volvimos al colegio después de 14 meses de mantener el colegio desde nuestras casas, desde nuestros artefactos, de nuestros equipos y a través de Internet. Volvimos al colegio presencialmente y no hay, la tal nueva realidad no existe. Estamos muchos haciendo lo mismo que hacíamos hace 14 meses. Y a mí eso me parece terrible. Me parece que este momento, con el tema de la pandemia, con el tema de lo que está sucediendo en nuestra nación, es el momento en el que las personas que tenemos ideas para mejorar nuestra nación o para transformarla hacia algo mejor, nos juntemos en cabildos, en organizaciones sociales, en, en, en consejos de participación, desde la acción comunal, desde los consejos consultivos que existen en las localidades, desde los mecanismos de participación que todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a la educación deben tener, consejos estudiantiles, consejos académicos, nos juntemos a proponer cómo vamos a transformar la educación hacia algo mejor, hacia lo que creemos que debe ser mejor. ¿Mm? Porque al fin y al cabo la historia la hacemos nosotros, la historia la hacemos los seres humanos con lo que hacemos. ¿Mm? Y para hacer historia debemos juntarnos. Yo estoy seguro que sí, conocemos a Simón Bolívar, pero si a Simón Bolívar no se le une Santander y el otro montón de próceres que tenemos, y a ellos no se les unen los miles de campesinos que fueron los soldados rasos que hicieron las batallas de independencia, Simón Bolívar no sería nadie. ¿Mm? Y así, o sea, es la colectividad, es la comunidad la que mueve los hilos de la historia, no los seres personales, no los seres individuales, sino entre todos podemos hacerlo. Y entonces hay que vincularnos, participar donde se nos abran los espacios. Y con esa participación empezamos a mover el entramado social, que es la idea final, que es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que pienso, César.
Lo más interesante de ese ejercicio, Ricardo, es que todos nosotros, incluyéndolo usted, yo y todos nuestros oyentes, para participar en los colectivos, lo primero que tenemos que hacer es desarmar nuestras armas. Es decir, Ujú. dejar esos imaginarios que hemos preconstruido de conceptos y de verdades que muchas veces terminan siendo absolutas y que no nos permiten escuchar la verdad de otros y a partir de ahí construir nuevos modelos de sociedad. Ricardo, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, en Generación Empresa se nos pasa más rápido. Desde que estamos en pandemia, siempre cierro el programa pidiéndole a mis queridos invitados que le envíen un mensaje específicamente de optimismo a nuestra comunidad académica. Estos tiempos han sido difíciles, han sido de muerte, de dolor, de enfermedad, de crisis económica, de cierres de emprendimientos, han sido retadores para todo el mundo, también para mucha gente ha sido la oportunidad de reinventarse y de crear cosas diferentes. ¿Qué mensaje final querría usted darle a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos profesores, estudiantes, a todas las personas que nos ven en redes sociales? Pues nada, César, hacer la invitación a que soñemos, a que, ¿te acuerdas del padre Manuel, César? Que soltemos la loca la casa, la imaginación, y María la Manuel Guevara. dejemos del padre Manuel, sí. Y ese era el tema de la loca la casa, Claro, la imaginación e imaginemos un mundo mejor, una Colombia posible y mejor, porque así es como comienza todo, ¿no? Uno pudiendo imaginar que podamos sentarnos y podamos construir una ciudad, un país, una escuela, una universidad mejor que nos dé más o que responda a lo que nosotros queremos. ¿M? No como ser individual, sino como personas, como ser colectivo, como comunidad, una, una universidad que, que, que abra el espacio a todos, que dé esperanza a todos y que brinde oportunidades a todos o a la mayoría. Una escuela que esté abierta a múltiples manifestaciones de donde vengan. ¿M? Una ciudad bonita, acogedora y segura. Y eso lo hacemos entre todos, no formando frentes de seguridad, sino haciendo que todos esos muchachos y niñas y niños que andan perdidos encuentren calor adentro de sus comunidades. Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, que Ciudad Bolívar es muy insegura, que allá es donde viven todos los ladrones, pero no. Ciudad Bolívar, o sea, sí, hay muchos chinos que uno sabe que son pandilleros, que hacen sus cosas, pero dentro de sus barrios no hacen nada. O sea, dentro de los barrios donde viven los pandilleros son los más seguros del mundo, porque ellos tienen cohesión comunitaria. claro. ¿Qué tal si hacemos una pandilla de todos los jóvenes de Bogotá que cuiden a su Bogotá? Eso sería, pues, como sueño, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde están las ideas de cada uno. ¿Mm? Ricardo, quiero agradecerle el haber aceptado la invitación a Generación Empresa y me uno a ese mensaje suyo a todos nuestros oyentes. No dejemos de soñar, no dejemos de creer en nuestro país, no dejemos de pensar que podemos construir una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad mejor, pero tengamos claro que esa sociedad se construirá a partir de nuestros comportamientos individuales y si hacemos cada día el esfuerzo por ser mejores ciudadanos y por ser más solidarios todos con todos. Un saludo muy especial desde el día 14:30 AM, martes y viernes 4 PM, www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao. Bye, mucho gusto.